al comenzar el día. Encuéntrese con el Señor temprano por la mañana. Después de despertar, haga una respiración de vida. ¡Oh, Señor Jesús! Es hora de hablar con Dios y disfrutar de su presencia a través de su palabra como el alimento diario. Aleluya, alabado sea el Señor. Realmente es una alegría, hermanos, volvernos a encontrar para disfrutar del rico suministro de este día y agradecerle al Señor por el milagro de la vida. Hermana Rosy, bienvenida. Jesús es el Señor. Amén, hermano Rafael. Jesús es nuestro Señor. Amados oyentes, bienvenidos al disfrute de la palabra del Señor mediante el alimento diario. Aleluya. Estamos en la serie La Iglesia, columna y base de la verdad. El tomo es Dios manifestado en carne. Aleluya. Estamos en la semana 7. Amén. Y el tema para esta semana dice: la importancia de mantenerse saludable. Amén. Señor Jesús. Amados, los invitamos a abrir sus Biblias. Vámonos a 2 Timoteo, capítulo 1, verso 13. Amén. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. ¡Wow! Amén. ¡Qué precioso! Señor Jesús, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Amén. Retén, oh Señor Jesús, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Oh Señor Jesús, Pablo nos anima, Señor, y nos dice: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Amén. Sí, Pablo le animó a Timoteo. Y el Señor también, mediante Pablo, nos habla este día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Oh Señor Jesús, que de mí oíste, dice el Señor, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Oh Señor Jesús, por eso retén, hermano, hermana, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, dice el Señor. ¿Verdad, Señor Jesús? Nos anima, nos dice: aférrate al modelo de la sana enseñanza que aprendiste de mí, un modelo formado por la fe y el amor que tienes en Cristo Jesús. Amén. Señor, te damos gracias. Amén. Gracias, papito, por las sanas enseñanzas. Señor, queremos aferrarnos al modelo de las sanas enseñanzas que nos mostraste a través de Pablo. Oh, Señor Jesús, un modelo formado por la fe y el amor que tenemos en Cristo Jesús. Gracias, amado. Oh, Señor Jesús. Amén. Amén. Amados oyentes, hoy veremos: guardar las enseñanzas ortodoxas nos mantiene saludables. Aleluya. Alabado sea nuestro Señor. Amados, en este tiempo en que la aurora despunta, necesitamos ser especialistas en la venida del Señor. Para eso no podemos tener enseñanzas diferentes, sino que necesitamos mantenernos saludables porque externamente Dios nos ha dado intrepidez e instrumentos maravillosos para luchar por el Evangelio, pero internamente Satanás aún puede desgradarnos. Repito, Satanás aún puede degradarnos, corrompernos. Por tanto, no podemos bajar la guardia, no podemos retroceder,
No podemos perder todo lo que Dios nos hizo alcanzar como la iglesia en Filadelfia. Oh Señor Jesús. Pablo, durante su primer encarcelamiento, permaneció cerca de 2 años preso en Roma, en una prisión domiciliaria. Como ya no había presión por parte de los judíos, no hubo una definición rápida en cuanto a su juicio. Así que fue liberado hasta que hubiese alguna resolución. Amén. Al ser liberado provisionalmente, Pablo visitó varias regiones y yendo rumbo a Macedonia, dejó a Timoteo en Éfeso para que mandase a algunos a que no enseñen diferente doctrina. Verdad. 1 Timoteo capítulo 1 versículo 3. La expresión no enseñan diferente doctrina. No enseñen diferente doctrina, citada en el versículo mencionado, puede ser traducido como no enseñen diferentemente. En griego, enseñar diferentemente corresponde a una sola palabra, heterodidascaleo, es decir, una enseñanza heterodoxa. Aleluya. Alabado sea nuestro Señor. Amados, Pablo aquí insta a su joven colaborador Timoteo a amonestar a los que enseñan diferentemente lo que él enseñaba. La enseñanza de la economía de Dios es ortodoxa, es correcta, porque enseña sobre el plan eterno de Dios. La enseñanza de Pablo era ortodoxa, pero había algunos que propagaban enseñanzas heterodoxas, es decir, otras enseñanzas. Amados, necesitamos las enseñanzas saludables que proceden de Dios y que ejecutan su plan, que es por fe. Eso está en 1 Timoteo capítulo 1, verso 4. La iglesia solo tiene una enseñanza, la cual ejecuta la economía de Dios, su plan y lo que hay en su corazón. Oh Señor Jesús. Amén. Leemos sobre fábulas y genealogías interminables, relacionadas principalmente con el judaísmo y filosofías semejantes. 1 Timoteo capítulo 1 versículo 4. Se trata de fábulas, de cuentos y de historias, algunas verídicas, otras no mucho, pero muchas de ellas eran falsas. Los de la circuncisión, los judíos que creyeron en el Señor Jesús en Judea, no pudieron desligarse de la esclavitud de la ley, de la esclavitud del Antiguo Testamento, de la circuncisión, de guardar la ley de Moisés. Por eso se convirtieron en grandes opositores de Pablo. Además, él sufrió la presión de los judaizantes, que eran los judíos creyentes ya mencionados. Los judaizantes, por envidiar a Pablo, empezaron primero a decir que no bastaba creer en el Señor Jesús para ser salvo, sino que era necesario que los hombres fueran circuncidados y que todos guardaran la ley de Moisés. Entonces, Pablo los enfrentó y dejó muy claro que, una vez que Cristo vino, la ley ya había pasado, porque Cristo es la realidad de la sombra, de las figuras y las enseñanzas que hay en la ley. Aleluya. Amados, Cristo es la realidad de la sombra, de las figuras y las enseñanzas que hay en la ley. Oh Señor Jesús. Los judaizantes se oponían a Pablo principalmente por ver su gran popularidad que tenían entre las iglesias. Así como para las personas que están fuera de la iglesia hoy, para los judaizantes el pasado era como si los creyentes sugirieran a un hombre, pero en realidad todo era la obra del Espíritu. Amén. Pablo hablaba y las cosas sucedían porque el Espíritu actuaba.
Amén. Hoy pasa lo mismo. Si nosotros hablamos y el Espíritu no te confirma, no lo respalda, nuestras palabras serán vacías. Las palabras de los judaizantes y sus historias parecían agradables para escuchar, pero no promovían la economía de Dios, que es por la fe. Nuestra preocupación es la ejecución de la economía de Dios y no el satisfacer la comezón de los oídos de nadie, oh Señor Jesús. Los cuentos, las historias y las fábulas contadas por los judaizantes distraían a los creyentes y a aquellos que debían estar atentos. Ante eso, quiero advertirle, amado oyente, no permita que Satanás lo distraiga. Oh Señor Jesús. Él es muy sutil. Verdad. En el mundo usa varios movimientos para invertir los valores e insertar ideologías en los colegios y universidades, así como en los diversos segmentos de la sociedad. Sin embargo, en la iglesia, él usa otra sutileza, como las predicaciones bonitas. Existen hermanos que se embriagan con eso, llenando a los predicadores de elogios y lo comparten con otros, a pesar de que muchas de esas predicaciones son bíblicas. Debemos tener el discernimiento y diferenciar lo que produce la economía o dispensación de Dios en la fe y lo que solo produce discusiones. Señor Jesús, amados, realmente debemos tener el discernimiento y diferenciar lo que produce la economía de Dios en la fe. Oh Señor Jesús, amados, por esa razón, Pablo afirma y advierte a Timoteo, mostrando que esa buena doctrina, 1 Timoteo capítulo 4, versos 6 y 7, es la enseñanza saludable. No nos alimentemos de mitos, de fábulas, de genealogías interminables, ni de enseñanzas bonitas. Alimentémonos de las palabras de la fe y de la buena enseñanza que producen salud espiritual, vida, crecimiento de vida y que cambian nuestro estado y nos llevan a ser vencedores. Amén. En los versículos mencionados, Pablo exhortó a Timoteo, ejercítate para la piedad. Eso significa vivir en el Espíritu. Amén. Es decir, recibir por la palabra de la fe la realidad divina en nosotros para manifestarla en nuestra carne, en nuestro diario vivir. Oh Señor Jesús, eso es piedad. Vamos a promover las enseñanzas saludables, las enseñanzas que, de hecho, llevan el cumplimiento del plan de Dios. Amén. Al respecto, podemos preguntarnos, de manera práctica, ¿cuál es el secreto para mantenernos saludables? El primer secreto es seguir de cerca. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 10. Timoteo seguía a Pablo de cerca. Él no solamente oía sus predicaciones y seguía de cerca sus enseñanzas, sino que también observaba su conducta y seguía su propósito. Amén. Timoteo sabía que Pablo tenía un corazón puro, por eso seguía de cerca su fe, su longanimidad, su amor, su paciencia e incluso sus persecuciones y sufrimientos. Versículos 11 y 12. Tengamos tal complicidad con quien está al frente de nosotros. Por tanto, seamos uno. Amén. Aleluya. Amados, el segundo secreto está en aprender a rumiar la palabra profética, a rumiar lo que el Señor nos ha hablado. 1 Timoteo capítulo 4, verso 15. No reciba la palabra profética como un perro que come un filete de carne sin masticar.
A muchas personas incluso les gusta guardar la palabra cuando la reciben, pero después de algún tiempo no se acuerdan más de lo que oyeron. Por eso debemos meditar, rumiar y oír nuevamente la palabra hasta penetrar en cada punto. ¡Oh Señor Jesús! Amén, aleluya. El tercer secreto es aprender a transmitir fielmente la palabra profética que hemos recibido. 2 Timoteo capítulo 2 versículos 1 al 2. De manera general, hay problemas de comunicación entre nosotros después que una información ha sido pasada por otra. 2, 3 o 4 vías de transmisión. El mensaje se puede deformar totalmente con relación a lo que fue transmitido al principio. Así que, en la Iglesia de Dios, debemos aprender a ser fieles e idóneos al transmitir la palabra y pasarla a aquellos que serán fieles e idóneos para propagarla a otros. Amén. Aleluya. Gracias, papito, por tu palabra. Gracias, Señor, por esos 3 secretos que nos muestras. Oh, gracias, amado, porque este es un tiempo de lucha espiritual. Señor, sabemos que tú estás en nosotros. Señor Jesús, y tu palabra dice, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Aleluya. Amados oyentes, hoy hemos aprendido que tenemos 3 secretos para mantenernos saludables. El primer secreto es seguir de cerca. Oh Señor Jesús, así como Timoteo seguía de cerca a Pablo en sus momentos de pruebas, de sufrimientos, él estaba siguiendo de cerca a Pablo. Y el segundo secreto está en aprender a rumiar la palabra profética. Oh Señor Jesús. Y el tercer secreto es aprender a transmitir fielmente la palabra profética que hemos recibido. Oh Señor Jesús. Aleluya. Alabado sea el Señor. Amados, si a ustedes les gustó el rico suministro de este día, lo esperamos el día de mañana. Jesús es nuestro Señor. Amén.